8 meses. Eso fue lo que necesitó la ciudad para olvidar a Wilson Fisk. No perdonarlo. No entender lo que pasó. Olvidarlo. Las calles estaban tranquilas. No limpias. No seguras. Solo tranquilas. El crimen seguía ahí. Bancos robados, tiendas saqueadas, autoservicios vacíos, plazas comerciales convertidas en zonas de caza. El crimen nunca desaparece. Solo se adapta. Yo no necesitaba adaptarme. Yo salía cada noche. No a detenerlos. No a advertirlos. No a entregarlos. A matarlos. Matar no es un impulso. Es una decisión. Y yo la tomo sin dudar. La gente me miraba con miedo. Ese miedo era honesto. Era real. Los niños se escondían. Las mujeres retrocedían. Los hombres gritaban insultos, lanzaban basura, me llamaban monstruo. No reaccionaba. Los perros ladran cuando saben que no pueden morder. No me importaba su opinión, ni su moral, ni su pánico. Hace tiempo dejé de sentir cosas innecesarias. Nunca me quitaba la máscara. Odiaba mi rostro. Odiaba recordar que alguna vez fui a Ace Parker. Ese nombre pertenecía a alguien débil. Alguien que dudaba. Alguien que creía que todos merecían una segunda oportunidad. Yo aprendí que algunos solo merecen un final. La máscara no ocultaba quién era. Lo revelaba. Era mi verdadera cara. Mi verdadera identidad. Aún así, había una excepción. Tía May. Con ella me quitaba el traje. No por mí. Por ella. Fingía ser amable. Fingía ser normal. Fingía estar bien. Ella hablaba. Yo escuchaba. Ella fue una madre para mí. Porque nunca tuve una. Si supiera lo que hago, no me denunciaría. Simplemente se rompería. Al salir de su casa, el traje volvía a cubrirme. La mentira se quedaba atrás. Y la ciudad volvía a temblar. Las noches se volvieron mecánicas. Localizar criminales. Aproximarme. Eliminar. Sirenas a lo lejos. Luces azules y rojas. Policía llegando tarde. Desde la muerte de Fisk, dejaron de verme como un error. Ahora me veían como una amenaza. Patrullas bloqueando calles. Francotiradores en azoteas. Helicópteros siguiéndome. Creen que me persiguen. La verdad es que solo sobreviven porque se los permito. Podía matarlos. Sabía exactamente cómo hacerlo. Pero no lo hice. No porque me importaran, sino porque aún no habían cruzado mi criterio. La justicia no es ciega. Yo sí. Durante días mi vida fue un ciclo perfecto. Matar criminales, evadir a la policía, visitar a tía May, estudiar para la universidad, buscar un trabajo de medio tiempo. Necesitaba dinero. Necesitaba mantener la fachada. Entonces llegó otro nombre. Otro imbécil con poder. Ameread. Trajo hombres. Trajo armas. Trajo recursos. Y cometió un error imperdonable. Trabajar con la policía para atraparme. No entienden. Esto no es una cacería. Es una limpieza. Sus hombres empezaron a atacarme con armamento modificado. Algunas armas dañaban mi traje. Eso fue interesante. Modifiqué el traje otra vez. Materiales más resistentes. Refuerzos totales. Reactivé mis patas mecánicas. Había evitado usarlas desde que Fisk casi me mata atravesándome el cuerpo. El trauma es irrelevante. La eficiencia no. Cuando probé el traje nuevo, lo sentí de inmediato. Más rápido. Más fuerte. Karen volvió a activarse. Actualización completa, dijo. Bien, respondí. Empezamos. Durante días eliminé a los hombres de Ameread, uno por uno, sin errores, sin testigos. La policía llegaba después, siempre después. Son barrenderos de cadáveres, nada más. Al final, Ameread se quedó solo. Lo encontré escondido bajo tierra, un rey sin reino, una rata con armadura. Se lanzó contra mí con un traje cibernético. Golpes brutales, fuerza sin control. Me recordó a Rino, me recordó a Fisk. No sentí miedo, sentí claridad. Esperé, falló, lo inmovilicé. Destruí su armadura, arranqué su casco. Me pidió piedad. Ese fue su último error. No sentí ira, no sentí placer. Solo hice lo necesario. Le dejé un explosivo. Me fui. Desde el edificio más alto observé el final. Creí, no por locura, sino porque el sistema funcionó. Horas después, la policía habló de un incidente de gas. Mintieron, como siempre. La primera semana terminó así. La segunda fue distinta. La ciudad empezó a temerme de verdad. La policía también. Y yo. Yo empecé a preguntarme algo peligroso. ¿Qué pasa cuando ya no quede nadie a quien matar? Y yo siga aquí. La segunda semana comenzó con sirenas. No una, no dos, decenas. La policía dejó de reaccionar a mi presencia. Empezó a anticiparla. Patrullas bloqueaban rutas antes de que yo terminara con los criminales. Drones sobrevolaban las azoteas. Francotiradores ocupaban edificios altos incluso cuando no había actividad. Habían creado una unidad especial, anti-Spider-Man.
No me sorprendió. Lo que me sorprendió fue la coordinación. Ya no disparaban por miedo. Disparaban con estrategia. La primera vez que me rodearon sentí algo diferente. No era peligro, era insistencia. Querían forzarme a cometer un error. Objetivo localizado. No lo pierdan de vista. Escuchaba sus comunicaciones interceptadas a través de Karen. 3 francotiradores al norte. 2 unidades blindadas aproximándose. Ya lo sé, respondí mientras me deslizaba entre disparos. Mi sentido arácnido vibraba como una alarma constante. Las balas pasaban donde yo ya no estaba. Salté, giré, desaparecí. Podría haberlos eliminado. Más de una vez tuve el ángulo perfecto, pero no lo hice. No porque no quisiera, sino porque todavía no habían cruzado mi línea. La ciudad empezó a cambiar conmigo. La gente grababa mis enfrentamientos. Las redes se llenaban de debates. ¿Héroe o asesino? ¿Salvador o amenaza? No me importaba, o eso me repetía, hasta que llegaron los nuevos. Los ataques comenzaron en museos. Coordinados. Silenciosos. Precisos. No robaban dinero. Robaban reliquias antiguas, piezas históricas, artefactos que parecían no tener valor práctico. Incluso el museo privado de Fisk fue saqueado. Eso llamó mi atención. No eran improvisados. Se movían como soldados entrenados. Más disciplinados que cualquier pandilla que hubiera enfrentado. El Daily Bugle los bautizó como Inner Demons. El nombre era exagerado. Hasta que los enfrenté. Sus armas no eran convencionales. Las descargas impactaban distinto, como si atravesaran la superficie del traje y golpearan algo más profundo. En uno de los primeros encuentros, uno de ellos logró herirme. La hoja atravesó el blindaje. El dolor no fue solo físico. Fue extraño. Denso. Como si el impacto dejara una sombra dentro de mí. Logré neutralizarlo y escapar antes de que la policía llegara. Esa noche, mientras reparaba el traje, analicé la sustancia impregnada en la hoja. Composición desconocida. Energía no registrada en bases de datos. Entonces créame una nueva categoría, le dije a Karen. Pasé días estudiándolos. Descubrí símbolos en sus máscaras. Referencias a demonios orientales. Conceptos de dualidad. Luz y oscuridad invertidas. Alguien estaba jugando con fuerzas que no entendía. Y ese alguien finalmente apareció. Lo vi en una fábrica de armas ilegales. Vestido de blanco. Sereno en medio del caos. Mientras sus hombres cargaban equipo, él observaba como si dirigiera una orquesta. Me moví entre sombras, eliminando a varios antes de que notaran mi presencia. Cuando lancé una telaraña hacia él, la atrapó con una facilidad que me irritó. Y me sonrió. La pelea fue distinta a todo lo anterior. No buscaba aplastarme. Buscaba desestabilizarme. Cada golpe medido. Cada movimiento calculado. Sabía anticiparse. Sabía leerme. Sentí algo que no experimentaba desde Fisk. Presión. La fábrica explotó antes de que pudiera terminarlo. Karen activó protocolos de emergencia y me sacó del edificio en llamas. Esa noche entendí que ya no estaba enfrentando criminales comunes. Días después, los medios lo nombraron Mr. Negative. Ridículo. Pero el nombre se quedó. Nuestros enfrentamientos se repitieron. Siempre lograba escapar en el último segundo. Siempre dejaba una marca. Y la policía seguía más interesada en detenerme a mí que a él. La ironía me resultaba casi divertida, hasta que descubrí su identidad. Martin Lee, fundador de FEAST, el lugar donde trabajaba tía Mai. No fue difícil acercarme a él. Me presenté como voluntario ocasional. Conversamos. Escuché su historia. Su tono era amable. Su mirada, tranquila. Había algo en él que parecía genuino. Eso fue lo que más me molestó. Mi instinto me gritaba que no confiara. Pero una parte pequeña, la parte que todavía respondía al nombre de Ace Parker, quería creer que podía estar equivocado. No lo estaba. El ataque ocurrió en plena tarde. Perseguía a los Inner Demons por varias avenidas. Disparos, explosiones, autos volcados. Los obligué a retroceder, hasta que llegaron a Feast. Rehenes. Personas que yo conocía. Entre ellas, Mai. Algo dentro de mí se rompió. Entré sin cálculo. Sin estrategia. Los neutralicé con rapidez brutal. No hubo advertencias. No hubo negociaciones. Solo determinación fría. Cuando el silencio comenzó a asentarse, él apareció. Mr. Negative ya no ocultaba nada. La pelea destrozó el edificio. Columnas cayendo. Ventanas estallando. Polvo cubriendo todo. Estaba herido. Pero seguía en pie, y entonces la vi. Mai, entre escombros. Viva. Intenté alcanzarla. Él fue más rápido. La tomó antes de que yo pudiera reaccionar. No fue un acto teatral.
No fue un discurso, fue una decisión, un movimiento, y el mundo se detuvo. No recuerdo haber pensado. Solo recuerdo una sensación abrasadora recorriéndome el cuerpo. No grité de inmediato. Primero vino el silencio, luego la orden. Karen, activa la matanza instantánea. La pelea dejó de ser un enfrentamiento. Se convirtió en algo personal. Preciso. Irreversible. Cuando terminó, Martín Lee volvió a ser solo un hombre herido. Me miró, suplicó. No respondí. Lo que hice después no fue por rabia, fue por conclusión. Cuando el polvo se asentó, me arrodillé junto a Mai. Me quité la máscara. Estoy aquí, susurré, aunque no sabía si me escuchaba. Me miró con esa calma que siempre tenía. Con esfuerzo levantó la mano y tocó mi mejilla. Aise, un gran poder no te da derecho a castigar, te da la responsabilidad de proteger, incluso cuando duele. Sus dedos temblaron en mi rostro, cuando sentía que se iba y se fue. Esta vez no reí, no hablé, solo la abracé mientras las sirenas se acercaban. Me fui antes de que la policía llegara. Desde un rascacielos cercano escuché las noticias. Enfrentamiento masivo, múltiples bajas, muerte de Martín Lee, y la confirmación que partió todo lo que quedaba de mí. La muerte de Mai. Me quité la máscara. Y entendí algo terrible. No sentía vacío, sentía claridad. Volví a colocarme la máscara lentamente. Si el poder es responsabilidad, entonces ahora la responsabilidad era absoluta. Y ya no quedaba nadie que pudiera detenerme. Después de la muerte de tía Mai, el cementerio se convirtió en mi refugio. Iba todos los días, sin excepción. Llevaba flores que cambiaba antes de que se marchitaran. Me sentaba frente a su tumba durante horas, hablando como si pudiera escucharme. Le contaba todo. Las patrullas que me perseguían. Los criminales que seguían cayendo. Las noticias que me llamaban monstruo. Y el silencio que me esperaba cuando regresaba a casa. Lo siento, era la frase que más repetía. Lo siento por no haber sido más rápido. Lo siento por no haberla protegido. Lo siento por seguir vivo. Había noches en las que el frío del mármol atravesaba el traje, pero no me movía. Una vez incluso me quedé dormido allí, abrazando la lápida como si pudiera devolverle el calor. Desperté con el amanecer y comprendí algo doloroso. La culpa no se iba a ir, pero la vida siguió. Una noche, mientras interceptaba un robo en un museo, la vi, ágil. Silenciosa. Precisa. Black Cat. La había encontrado antes, en otras ocasiones. Siempre escapaba. Siempre sonreía como si el peligro fuera un juego. Esa noche no la detuve. La ayudé. Neutralicé a los guardias armados que intentaban dispararle y cubrí su salida mientras ella tomaba un diamante del tamaño de un puño. ¿Desde cuándo ayudas a ladronas?, preguntó con esa sonrisa inclinada. Desde que los criminales aburren, respondí. Me miró unos segundos más de lo normal. Como si tratara de leer algo detrás de mis lentes blancos. Nos encontramos después en la azotea de un edificio cercano. Ella llegó minutos más tarde, caminando con esa confianza que siempre tenía. Cuando ella se acercó y se sentó a mi lado, por primera vez en mucho tiempo, hablé. Le conté todo. Le conté cómo maté a Mr. Negative. Cómo activé la matanza instantánea. Cómo lo destrocé mientras gritaba. Cómo vi a mi tía morir frente a mí. Cómo no pude salvarla. Esperaba que se apartara. Que me llamara monstruo. Que dijera que estaba loco. Pero no lo hizo. Se acercó. Tomó mi mano. No eres el único que ha hecho cosas oscuras, susurró. Karen anunció que mi ritmo cardíaco estaba peligrosamente acelerado. Le ordené que se callara. Felicia se rió. Esa risa fue la primera vez en meses que algo dentro de mí no dolió. Se quitó el antifaz. Su nombre era Felicia Hardy. Cuando la vi sin máscara, no fue solo que fuera hermosa. Fue que parecía real. Vulnerable. Humana. Y eso me dio más miedo que cualquier villano. Me quitó la máscara a mí también. No dudó. No retrocedió. Aise, dijo mi nombre como si no estuviera manchado de sangre. El primer beso fue tope. Ninguno de los dos supo medir la distancia. Nuestras frentes chocaron primero. Nos reímos nerviosamente. Luego sus labios rozaron los míos con una suavidad que no sabía que el mundo todavía podía ofrecer. No fue un beso perfecto. Fue mejor. Fue tembloroso. Fue honesto. Fue la primera vez que no sentí que tenía que ser fuerte. Esa noche me quedé con ella. No voy a describir cada detalle. Solo diré que, cuando desperté, no estaba en una azotea fría ni en un cementerio. Estaba abrazándola. Y por primera vez desde que todo comenzó, dormí sin pesadillas. Los días siguientes se transformaron en semanas. Combatíamos el crimen juntos. Nos movíamos sincronizados. Ella era elegante, rápida, impredecible. Yo era brutal, directo, imparable. A veces me miraba mientras peleaba.
no con miedo, sino con algo más profundo, algo que me desarmaba. Después de las misiones, nos sentábamos en el suelo de su apartamento con comida barata, viendo películas antiguas. Ella apoyaba la cabeza en mi pecho. Yo fingía estar concentrado en la pantalla, pero en realidad escuchaba su respiración. Había noches en que se quedaba dormida sin darse cuenta, y yo me quedaba despierto, mirándola, pensando que el mundo podía arder entero si eso significaba que ella siguiera ahí. Eso me asustaba, porque por primera vez tenía algo que perder. No tienes que cargar todo tú solo, me dijo una noche, mientras acariciaba la cicatriz en mi abdomen. Estoy acostumbrado. Pues acostúmbrate a mí. Y en ese momento entendí algo. Ella no me estaba salvando porque fuera perfecta. Me estaba salvando porque se quedaba. Porque conocía mi oscuridad. Y aún así decidió caminar dentro de ella conmigo. La amaba. No de esa forma dramática que dicen en las películas. La amaba en silencio. En cómo ajustaba mi máscara cuando se torcía. En cómo me robaba besos antes de saltar de un edificio. En cómo me decía que no cruzara ciertas líneas, aunque supiera que lo haría. Pensé que el destino finalmente me estaba dando algo bueno. Pensé que esta vez no me lo quitaría. Pero una noche, mientras ella dormía, su teléfono vibró. No quería mirar. No debía mirar. Pero lo hice. Solo vi una palabra antes de que la pantalla se apagara. Contrato. No decía más. No había contexto. Solo esa palabra. La miré dormir. Su expresión era tranquila. Inocente. Y me odié por dudar. La abracé más fuerte. Porque decidí confiar. Aunque una parte de mí. Una parte muy pequeña. Sintió que la calma era demasiado perfecta. Y la calma, en mi vida, siempre precedía a la tormenta. El aire de Nueva York nunca había sido tan pesado. Los días pasaban como una tortura lenta. Felicia y yo patrullábamos, pero su silencio era un muro de hormigón. Cuando intentaba consolarla, sus ojos, esos ojos que antes brillaban con picardía, ahora solo reflejaban un vacío gélido. En más de una ocasión, al intentar abrazarla, me apartó con una fuerza violenta, casi salvaje. Se iba por las noches y no volvía hasta el amanecer, dejando un rastro de duda y soledad que me carcomía las entrañas. Yo me quedaba ahí, aferrado a su recuerdo porque el miedo a la soledad era lo único más fuerte que mi orgullo. El meteorito y la emboscada una noche, tras interceptar un cargamento de armas ilegales bajo la lluvia, me detuve en la cornisa de un rascacielos. Mientras devoraba un hot dog empapado, le pedí a Karen un diagnóstico total del traje. Fue entonces cuando el cielo se desgarró. Una explosión sorda sacudió los cristales. Me puse la máscara y me lancé al vacío, columpiándome hacia el epicentro. Al llegar, el humo asfáltico me cegó. Entre los restos de un cráter, vi las camionetas negras con el logo de Oscorp. Ese maldito nombre, el lugar donde mi vida se convirtió en esta maldición. Norman Osborn bajó del vehículo. Su sonrisa era la de un tiburón oliendo sangre. Aseguren el espécimen, ordenó con voz de seda. Karen analizó el objeto en el cráter. Un meteorito de obsidiana que palpitaba como un corazón enfermo. Dentro, una masa viscosa y negra se retorcía. Sin dudarlo, activé mi nuevo sistema de camuflaje térmico y me infiltré en el convoy, siguiéndolos hasta la fortaleza de cristal de Oscorp. El laboratorio de los horrores entré por un conducto de ventilación. El olor era insoportable. Una mezcla de azufre, carne quemada y químicos prohibidos. El laboratorio parecía una zona de guerra. De repente, una alarma de alta frecuencia perforó mis oídos. Karen gritó. AIS, 500 unidades de seguridad convergen en tu posición. Protocolo de neutralización, Karen. No quiero sobrevivientes que puedan caminar mañana, gruñí. La pelea fue una danza de huesos rotos y telarañas. Los guardias caían como muñecos de trapo. Pero mi atención se desvió hacia una cámara de cristal. Un científico gritaba mientras la sustancia negra del meteorito, el simbionte, se deslizaba por su garganta. Vi cómo sus ojos explotaban y su caja torácica se abría paso hacia afuera antes de que la criatura lo consumiera por completo. Estuve a punto de vomitar, pero el horror no terminó ahí. Varios científicos lo agarraron. Metiéndolo en un tubo de compresión, en ese momento, decidí alejarme para irme, pero sentí algo, un pulso electromagnético de alta potencia golpeó mi traje. Mis sistemas murieron. Caí al suelo, paralizado. Antes de que la oscuridad me reclamara, vi una figura caminando hacia mí. Era ella. Felicia. Me miraba con una mezcla de horror y culpa, pero no se movió para ayudarme. Detrás de ella, la risa maníaca de Osborn fue lo último que escuché. Desperté encadenado a una mesa metálica, casi desnudo, con la piel erizada por el frío. Norman entró aplaudiendo, rompiendo el silencio con su voz de serpiente.
Ace Parker, el hijo pródigo de Richard y Mary. Tus padres fueron brillantes, pero demasiado sentimentales. Creyeron que podían robarme mis secretos. Me escupió en la cara. Cuando intenté defenderme, me asestó un golpe con una porra eléctrica que me hizo convulsionar. Eres solo un experimento que salió bien por accidente, siseó. Y lo mejor de todo es que tu preciosa Felicia te entregó en bandeja de plata. Ella eligió la vida de su padre sobre tu miserable existencia. El dolor de la traición dolió más que las agujas que clavó en mi cuello y brazo. Durante días, perdí la noción del tiempo. Me extrajeron sangre, médula ósea y líquido cefalorraquídeo. Sentía que mi luz se apagaba, hasta que una noche, Felicia entró en la celda. Le grité con un odio que no sabía que poseía. Ella, llorando, se acercó y me besó. Era un beso amargo, salado por sus lágrimas. Perdóname, Ace. Secuestraron a mi padre, Walter. Osborn iba a matarlo si no te traía. Le dije que todo estaba bien, que entendía por qué hizo esto. Ella me dijo que en 3 días podría recuperarme mi traje, pero necesitaba paciencia, ya que mi traje está en una bóveda de Osborn. En ese momento, asentí, con la cabeza. Ella me besó. Antes de que ella se fuera le dije que, por primera vez, aunque me daba miedo le dije, te amo, y ella me sonrió, respondiéndome, yo también te amo tonto, y en ese momento, cuando se fue solo respiré, sabiendo que los siguientes días iban a ser una tortura. 3 días después, mi cuerpo cambió. La tortura había despertado algo en mi alma. Mis heridas se cerraban en segundos. Mis sentidos se agudizaron tanto que podía escuchar los latidos del corazón de los guardias a 3 pisos de distancia. Y en esos 3 días, en esa misma noche, Felicia regresó, cortó mis cadenas con sus garras y me entregó el traje. Karen está en línea, susurró. Ace, dijo Karen, detecto 3 firmas genéticas idénticas a la tuya en el sector 4. La puerta se hizo añicos. 3 figuras entraron. Flex, con un traje rojo y sudadera azul. Una chica llamada Marin con un antifaz. Su traje de color negro con una araña blanca en el pecho, y el tercero, Lori, tenía un traje de color negro y rojo. Su actitud era muy violenta. Cuando ellos me vieron, saltaron hacia mí iniciando una batalla. Fue un espejo de mis propios movimientos. Eran mis clones, creados con mi sangre robada. Tras una lucha brutal donde la sangre manchó las paredes del laboratorio, logré arrancarles los chips de control mental de sus nucas. Hermano, susurró Marin, abrazándome mientras temblaba. El odio hacia Osborn alcanzó un punto de no retorno. Una explosión nos lanzó fuera del edificio. Del humo surgió una figura sobre un planeador, el Duende Verde. En su mano, sostenía a Walter Hardy por el cuello. Ven a buscarlo, Parker. Gritó mientras volaba hacia el puente de Manhattan. La persecución fue un caos de bombas de calabaza y disparos de la policía. Al llegar a lo alto del puente, la pelea fue puramente animal. Le rompí la máscara de un puñetazo, revelando el rostro desfigurado de Norman. Piedad. Suplicó. Estaba muriendo de cáncer, necesitaba tu sangre para vivir. En un acto de cobardía final, activó su planeador por control remoto. Esquivé el impacto, pero Norman aprovechó el caos para lanzar a Walter al vacío. Me lancé, estiré mi mano hasta que mis músculos crujieron, pero fue tarde. El cuerpo de Walter impactó contra el agua con un sonido sordo. Felicia lanzó un grito que me desgarró el alma. El duende intentó huir, pero yo ya no era un héroe. Era un verdugo. Venganza sangrienta. Lo alcancé en una de las vigas del puente. Destruí su planeador con mis manos desnudas, arrancando el metal como si fuera papel. Lo golpeé 1, 2, 100 veces. Su cara era una masa informe de sangre y hueso roto. Lo agarré del cuello, levantándolo sobre el abismo. Tus padres estarían orgullosos, se burló con su último aliento. Apreté hasta que escuché el crujido final. El cuerpo de Norman Osborn cayó al mar, reclamado por la oscuridad. Regresé a Oscorp. Mientras las sirenas sonaban, los restos de la sustancia negra del laboratorio se sintieron atraídos por mi odio. El simbionte trepó por mis piernas, fundiéndose con mi traje. El rojo y negro desaparecieron, reemplazados por un negro absoluto, profundo como el vacío. Un símbolo de araña blanco y agresivo nació en mi pecho. Y en esos momentos, me sentí más poderoso. Con mis artefactos, de mis muñequeras, lanzando por todo el edificio, unos pequeños drones de araña, los coloqué por todo el edificio, haciendo una pequeña explosión, destruyendo sus industrias, sus laboratorios, sus investigaciones, todo, y cuando destruí todo me alejé, lanzando mis telarañas al edificio más cercano, miré las llamas consumir el edificio de Oscorp.
Me sentía poderoso, renacido. Me despedí de Flex y Marín, dándoles su libertad. Vivan sus propias vidas, les dije. Yo tengo un camino más que recorrer. Regresé con Felicia. Estaba destrozada, abrazando lo que quedaba de su vida en su departamento. Me acerqué, ahora vestido de negro, y la envolví en mis brazos. Ya nadie nos volverá a hacer daño, le susurré al oído. Ella no se apartó. Sabía que, aunque el monstruo que me capturó había muerto, un nuevo tipo de oscuridad acababa de nacer en mí. La ciudad no cambia de la noche a la mañana, pero yo sí. Después de Oscorp, después del puente, después de Norman, todo quedó en silencio. No un silencio físico, uno interno. Felicia y yo volvimos a patrullar, pero ya no era igual. Sus movimientos seguían siendo elegantes, precisos, pero su mirada se perdía a veces entre los edificios, como si buscara algo que ya no estaba. Walter Hardy ya no estaba. Y yo entendía demasiado bien ese vacío. Algunas noches la encontraba sentada en el borde del departamento, mirando las luces de Manhattan. Me sentaba detrás de ella, la rodeaba con los brazos y apoyaba mi barbilla en su hombro. No hablábamos. A veces el amor no necesita palabras, solo presencia. Pero otras veces, se apartaba, no con odio, con dolor, y yo la dejaba. Porque aprendí que el duelo no se arranca, se acompaña. La policía cambió su postura conmigo, ya no disparaban apenas me veían, no confiaban. Nunca lo harán, pero entendieron algo. Cuando la ciudad arde, yo soy el primero en entrar, y el último en salir. El edificio de Oscorp quedó reducido a escombros. La noticia explotó durante días. La muerte de Norman Osborn. El escándalo del Duende Verde. Las investigaciones. Yo no dije nada, no necesitaba hacerlo. Pero algo más había cambiado. Desde aquella noche sentía mi cuerpo distinto. Más ligero. Más rápido. Mis heridas cerraban con mayor rapidez. Mi fuerza parecía crecer en los momentos de tensión. Y a veces, cuando cerraba los ojos, sentía algo más. Como si no estuviera completamente solo dentro de mi piel. No era una voz. Era una sensación. Una sombra que respiraba conmigo. Karen no detectaba anomalías. Pero yo sabía que algo había cambiado. Y no sabía si eso me tranquilizaba, o me preocupaba. Marín y Flex se quedaron algunos días más. No sabían qué hacer con su libertad. Eran clones, sí. Experimentos. Pero también eran personas. Yo los veía entrenar en la azotea, imitar mis movimientos, reír como si la vida apenas comenzara para ellos. Y en cierto modo, así era. Los ayudé a desaparecer del radar de Oscorp. Identidades nuevas. Rutas seguras. El día que decidieron irse fue extraño. Marín me abrazó primero, Flex después. Hermano mayor, dijo él con una sonrisa insegura. No sabía cómo reaccionar a eso. Nunca tuve hermanos. Pero cuando se balancearon entre los edificios y desaparecieron en el horizonte, sentí orgullo. Tal vez no soy solo destrucción. Tal vez también puedo crear algo que no sea miedo. El funeral de Walter Hardy fue discreto. La prensa habló del oficial ejemplar, del hombre valiente. Nadie mencionó el caos real detrás de su muerte. Felicia sostuvo mi mano todo el tiempo. No lloró, no frente a todos. Pero cuando regresamos al departamento, se derrumbó en mis brazos. Y yo la sostuve, sin máscara, sin traje, solo yo. Fue semanas después cuando ocurrió. Estábamos en la cocina. Ella parecía nerviosa. No era su estilo. Felicia siempre tenía el control, hasta que dejó la taza sobre la mesa. Aise, su voz tembló apenas. La miré, y lo supe antes de que lo dijera. No por mis poderes, por la forma en que me miraba. Estoy embarazada. El mundo no explotó. No hubo sirenas. No hubo disparos. Solo silencio. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Karen lo confirmó automáticamente, pero la ignoré. Embarazada. Yo. El monstruo que desfigura criminales. El hombre que ha dejado cuerpos en callejones. Padre. Mis manos temblaron. No de miedo. De responsabilidad. La abracé con una fuerza que casi me rompe. Y por primera vez en mucho tiempo. Lloré. No de rabia. No de culpa. De algo más grande. Esperanza. Esa noche no patrullamos. Nos quedamos en el sofá viendo películas antiguas. Ella recostada sobre mi pecho. Yo acariciando su cabello. Pensé en mi tío. Pensé en mi tía. Pensé en lo que ellos habrían dicho. Tal vez aún tengo oportunidad de hacer algo bien. Tal vez aún puedo construir algo que no esté manchado de sangre. La ciudad comenzó a llamarme héroe con más frecuencia. JJ Jameson guardó silencio por primera vez en meses. Los criminales bajaron el perfil. Había calma.
Y yo sabía que la calma nunca es permanente. Una noche, mientras patrullaba solo, escuché rumores entre traficantes. Un nombre repetido con temor. Kraven. Un cazador. Dicen que no le interesa el dinero, ni el poder político, ni el caos. Le interesa el desafío. Y algunos dicen que ya está en Nueva York. Observando. Esperando. Regresé al departamento y me quité la máscara. Felicia dormía. Me acosté a su lado con cuidado y apoyé la mano sobre su vientre. Sentí algo, no físico, algo interno, como si dentro de mí, esa sombra que despertó en Oscorp, reaccionara. Protección, posesión, no supe identificarlo, pero cerré los ojos, porque por ahora, por primera vez, podía respirar. Soy el superior Spider-Man. He destruido imperios. He matado monstruos. He cruzado líneas que nadie debería cruzar. Pero ahora, voy a ser padre. Y si el mundo quiere intentar arrebatarme eso, que venga. Porque esta vez no peleo por la ciudad. Peleo por mi familia. Y eso me hace más peligroso que nunca.